faltan un chingo. Imagínate si el hospital. Hacia finales del siglo XVI, llegaron a México los jesuitas de la Compañía de Jesús, e inmediatamente se establecen en el actual territorio de Michoacán, por invitación de Vasco de Quiroga, teniendo sus sedes en Pátzcuaro y Valladolid. A principios del siglo XVII, fundan la hacienda de Queréndaro, la cual tuvo dos propósitos fundamentales. Por un lado, cultivar los terrenos otorgados y así obtener recursos alimenticios y financieros para la orden, y por otro, atender a los indígenas de la región, para lo cual se edificó una capilla y un hospital. Durante 200 años, los jesuitas controlaron la hacienda hasta su expulsión de territorio novohispano en 1767. A partir de entonces, la hacienda tuvo diversos propietarios. La mayoría de ellos frecuentaban poco la hacienda e incluso mostraban cierto desinterés por ella. Fue hasta la época de esplendor de las haciendas en México hacia finales del siglo XIX, cuando su propietario en ese entonces, el señor Carlos Hagenbeck, supo sacar el máximo provecho a la hacienda, siendo una importante productora de maíz, trigo, chiles y madera. Con el tiempo, a la hacienda de Queréndaro le fueron expropiados terrenos en varias épocas, los cuales posteriormente conformarían el actual poblado de Queréndaro. Es así como de las 26.710 hectáreas que conformaban originalmente la hacienda, quedó reducida a pequeña propiedad con 220 hectáreas, tras el reparto agrario de 1946, menos del 1% de su superficie inicial. El casco de la ex hacienda de Queréndaro se localiza actualmente y tras la conformación del poblado al norte de este, en un terreno de poco más de 2 hectáreas y media, dejando otra superficie similar para áreas de cultivo al oriente y noreste del casco. El acceso principal al conjunto se ubica al norte de la hacienda, aunque de acuerdo a la información proporcionada por las personas que trabajaron o conocieron en otro momento la hacienda, el acceso se ubicaba al poniente del conjunto, donde actualmente se localiza un campo deportivo, y por donde pasaban las vías del ferrocarril que daban servicio a la hacienda. El acceso principal está conformado por un portón de hierro de doble hoja de grandes dimensiones, enmarcado por pilares a manera de jamas que sobresalen unos centímetros sobre la cubierta, y sobre los cuales se ubican unos remates esculpidos con forma de copa. Tras el portón se encuentra un paso cubierto a manera de zaguán, que comunica el exterior con el patio de la hacienda, alrededor del cual se distribuyen la mayoría de los edificios y espacios que conforman la hacienda, ubicándose algunos otros un tanto más alejados del patio principal y sin comunicación directa con este. A partir del acceso y en el sentido de las manecillas del reloj, los espacios que se localizan son los siguientes: las calpanerías o casas de los peones, el acceso a las áreas de cultivo, la capilla, la casa del hacendado, la bodega o troje, la era y tras de esta los establos y macheros, otra troje que se encuentra en ruinas, el granero y finalmente otro bloque de habitaciones para los empleados de confianza. Al oriente del patio se encuentra la casa del hacendado, construcción de un solo nivel, aunque originalmente fue de 2 niveles, distribuida mediante una planta claustral de un solo patio. El acceso principal de la casa se ubica al poniente de esta, siendo este costado correspondiente a la fachada de mayor jerarquía. Para resaltar la importancia de dicha fachada, esta se compone de una arquería conformada por 14 columnas de estilo toscano, con pedestal simple carente de zoclo y cornizuelo, y fuste formado por tambores, 15 arcos dovelados rebajados, 12 de ellos de proporciones casi idénticas con ligeras variaciones, uno más enmarcando el acceso de la casa con un intercolumnio mayor, alterando así la luz del arco
para resaltar la jerarquía del vano principal, y los dos últimos correspondientes a los extremos del pórtico, los cuales se encuentran tapiados. En la parte superior de la arquería se encuentra una molduración austera que recorre todo lo largo de la fachada y sobre la cual se colocaron 8 gárgolas labradas en cantería con forma de cañón, para finalmente rematar la fachada con una cornisa uniforme, sin quiebres o desniveles. El pórtico que delimita la arquería se encuentra cubierto tan solo en una sección de él, desde el muro colindante norte hasta poco menos de la mitad del pórtico. La cubierta es plana, estructurada de acuerdo al sistema tradicional, con viguería de madera, tapa de ladrillo, losa de concreto que debió sustituir en algún momento al convencional terrado, y el impermeabilizado de enladrillado y lechareado. Aquí cabe mencionar que en la mitad de la cubierta el ladrillo de barro fue sustituido por tablones de madera, además de encontrarse a una altura inferior a la sección que sí tiene ladrillo sobre las vigas. Los vanos del pórtico son de diversas tipologías, indicando posiblemente alteraciones temporales. Se encuentran desde las ventanas austeras con herrería simple, otras con marcos de cantería labrada y unas más de madera tallada en puertas, indicando que la jerarquía del espacio al que dan acceso, en este caso, la oficina del propietario actual. Al cruzar la puerta de acceso principal, con jambas de cantería labrada, un arco escarzano dovelado como cerramiento y derrame capiezado al interior del vano, se encuentra el zaguán que comunica hacia el interior de la casa, llegando hasta el patio central, jardinado y con una fuente de cantería al centro. El sistema de claustro de la casa proporcionaba a los habitantes de esta un aislamiento del resto de la hacienda y sus actividades, que brindaba una tranquilidad a los propietarios que deseaban relajarse del ritmo de la vida de la ciudad. A partir del patio central se distribuyen 4 corredores con columnata, 2 de los cuales han desaparecido con el tiempo y solo quedan los vestigios de los basamentos, y en algunos casos el primer tambor de varias de las columnas que lo conformaban. Estos corredores correspondían al norte a la colindancia y acceso a la capilla, y al oriente con un grupo de habitaciones que actualmente se encuentran en ruinas, y que debido a esta condición, los vanos de estas que daban al patio interior fueron tapiados, dejando un muro colindante, el cual fue el único en quedar en pie, reforzándolo con contrafuertes al exterior, hechos con los restos de los muros de las habitaciones ubicadas en esta zona. Los 2 corredores que se conservan, ubicados al poniente y sur de la casa, están conformados por una columnata compuesta por columnas de características similares a las del pórtico, utilizando el mismo estilo, pero con ligeras variaciones en la forma. Sobre cada una de estas columnas se colocaron zapatas de madera talladas en una sola pieza, las cuales distribuyen el peso de la gualdra con ensamble de caballete a lo largo de la columnata. La cubierta tradicional de madera fue sustituida por una estructura prefabricada compuesta por vigas de concreto armado apoyadas sobre la gualdra en un extremo y sobre la viga de arrastre en el muro de las habitaciones en el otro. Sobre de estas se colocaron placas del mismo material de las vigas, losa de concreto y una lámina de acero cubierta con impermeabilizante a base de pintura para evitar escurrimientos y filtraciones que dañen el sistema constructivo. Las habitaciones de los corredores que se conservan presentan 3 situaciones generales. En primer lugar, están aquellas que se destinan a los espacios que utilizan los actuales dueños de la casa, todas ellas ubicadas sobre el corredor poniente. Estas habitaciones son las que se conservan en mejor estado, aunque la mayoría de los materiales e incluso los sistemas constructivos fueron sustituidos por contemporáneos. Es así como tenemos losetas cerámicas en pisos y baños, acabados de cemento, arena y yeso, y quizá el cambio más significativo, el de la sustitución de la cubierta tradicional por una de vigas y losa de concreto armado, característica presente en todas estas habitaciones, con excepción de la destinada a la oficina, ubicada al costado norte del zaguán, y la cual aún conserva su cubierta original, aunque con la inclusión de un domo de herrería y cristal al centro de la habitación. En segundo lugar,
están aquellas habitaciones que actualmente se encuentran deshabitadas, pero en un estado de conservación aceptable. Dichas habitaciones se localizan en el extremo poniente del corredor sur. En este caso, los espacios han conservado muchas de sus características originales: cubierta de viguería de madera, algunos acabados como mosaicos de pasta y aplanados de cal en muro, e incluso las puertas y ventanas de madera tallada. Al respecto de las puertas y ventanas de estos espacios, cabe mencionar que estas denotan diversas etapas constructivas. Esto se observa no solo en el tallado de la madera o la tipología de las puertas y ventanas, sino en la alteración al sistema constructivo de los vanos, ya que en algunos de ellos el derrame y capialzado fue eliminado para adecuar el vano al estilo de la puerta o ventana, mientras que en otros vanos el derrame y capialzado originales se han conservado. Por último, se encuentran las habitaciones contemporáneas, aquellas que debido al deterioro en que se encontraban originalmente y a las necesidades de los dueños, fueron sustituidas por unas nuevas construidas con materiales y sistemas constructivos recientes. Estas habitaciones se localizan en el extremo oriente del corredor sur de la casa y tienen la característica de estar construidas en su mayoría con fábrica de ladrillo y refuerzos de concreto armado. Solo en algunos casos en que se pudo rescatar el muro original o parte de este, se puede observar el sistema constructivo original, con cimentación de mampostería de piedra, muro de fábricas de bloques de adobe, y en algunos casos se observa en la parte superior del muro los restos de las vigas de arrastre y los vestigios que dejaron las vigas de madera que conformaban la cubierta.